Leamos juntos. Un espacio creado para leer la Biblia en forma narrativa, sin capítulos ni versículos, para entender mejor la idea del contexto, y así se encontraba en los originales del texto sagrado. Esta lectura está presentada con todos los cambios de la BTX cuarta edición. Amigos oyentes, los audios de la Biblia Textual cuarta edición están disponibles en el canal iVoox de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Soy Edwin Alvarado desde Florida. Qué bueno que nos acompañan. Lucas fue el autor del Evangelio que lleva su nombre. A diferencia de Mateo y Marcos, Lucas era griego y una persona de buena educación. Médico de profesión, había sido compañero de Pablo, uniéndose con él en Antioquía, en su segundo viaje misionero, probablemente sirviéndole como su médico y ayudante. Fue escrito aproximadamente en los años 70, 80 después de Cristo, en Roma. En cuanto al lugar, Lucas no da indicios de dónde escribió este evangelio. Algunos sugieren que escribió desde Cesarea o Roma. A continuación, Paula Loza leerá desde el capítulo 9, versículo 51, hasta el capítulo 13, según Lucas. Gracias por tu participación, Paula. Adelante. Aconteció que al acercarse los días de su ascensión, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de sí, y al ir entraron en una aldea de samaritanos para hacerle preparativos. Pero no lo recibieron, porque su aspecto era como del que iba a Jerusalén. Viendo esto, los discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que ordenemos que descienda fuego del cielo que los consuma? Pero volviéndose, los reprendió, y se fueron a otra aldea. Y mientras iban por el camino, alguien le dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Pero él dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú anda, proclama el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedir a los que están en mi casa. Pero Jesús dijo: Ninguno que puso la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Después de estas cosas, el Señor designó a otros 72, y los envió de dos en dos delante de sí, a toda ciudad y lugar a donde él intentaba ir. Y les decía: La mies es mucha, y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, para que envíe obreros a su mies. Id, he aquí os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saludéis en el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: Paz sea a esta casa. Y si hay allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que sea de parte de ellos, porque el obrero es digno de su paga. No paséis de casa en casa, y en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que haya en ella, y decidles: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo a sus plazas, decid: aun el polvo que se nos pegó a los pies de vuestra ciudad, nos lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed esto: el reino de Dios se ha acercado. Y os digo que en aquel día será más tolerable para Sodoma que para aquella ciudad. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida!
porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en vosotras, haría tiempo que, sentadas en cilicio y ceniza, se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable para Tiro y Sidón que para vosotras. ¿Y tú, Cafarnaúm, acaso serás exaltada hasta el cielo? Hasta el Hades serás abatida. El que os oye, me oye, y el que os rechaza, me rechaza. Y el que me rechaza, rechaza al que me envió. Regresaron los 72 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos someten en tu nombre. Y les dijo: Veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y el poder del enemigo, y que nada os dañe. Pero no os regocijéis por esto, de que los espíritus se os someten, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. En aquella misma hora se regocijó sobremanera en el Espíritu Santo, y dijo: Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de sabios y entendidos y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos aparte, dijo: Bienaventurados los ojos que ven las cosas que veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver las cosas que vosotros veis, y no las vieron, y oír las cosas que oís, y no las oyeron. Y he aquí se levantó un doctor de la ley para ponerlo a prueba, diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré vida eterna? Él entonces le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: Rectamente respondiste, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de desnudarlo y golpearlo, se fueron, dejándolo medio muerto. Y por coincidencia, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo pasó por el lado opuesto. Igualmente un levita, al llegar junto al lugar y al verlo, pasó por el lado opuesto. Pero un samaritano que iba de camino se acercó a él, y al verlo fue movido a compasión. Y acercándose, vendó sus heridas derramando aceite y vino, y lo montó sobre su propia cabalgadura, y lo llevó a un mesón y cuidó de él. Y al día siguiente, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: Cuídalo, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién de estos 3 te parece haber sido prójimo del que cayó en mano de los salteadores? Y él dijo: El que hizo la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Mientras ellos iban de camino, entró en cierta aldea, y una mujer de nombre Marta lo hospedó. Y ésta tenía una hermana llamada María, la cual, sentada a los pies del Señor, oía su palabra. Pero Marta, muy atareada, con mucho que hacer, acercándose, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me dejó sola para servir? Dile, pues, que me ayude. Pero el Señor, respondiendo, le dijo: Marta, Marta, afanada y molesta estás por muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Y sucedió que al estar él orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Les dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre.
venga tu reino. Danos cada día nuestro pan diario, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos metas en prueba. También les dijo: ¿Quién de vosotros tiene un amigo y yendo a él a medianoche le dice: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo ha llegado a mí de viaje, y no tengo que poner delante de él? Y aquel respondiendo desde adentro diga: No me molestes, la puerta ya ha sido cerrada, y mis niños están conmigo en la cama y no puedo levantarme a darte. Os digo que, aunque no se levante para darle por ser su amigo, por su importunidad se levantará y le dará cuantos necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama a la puerta, se le abre. ¿Y a cuál de vosotros como padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en lugar de un pescado una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y echando fuera un demonio que era mudo, aconteció que cuando salió el demonio, el mudo habló, y se maravillaron las multitudes. Pero algunos de ellos dijeron: Este no echa fuera demonios, sino por Beelzebul, príncipe de los demonios. Otros, para tentarlo, demandaban de él una señal del cielo. Pero él, conociendo sus pensamientos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y casa contra casa cae. Y si también Satanás fue dividido contra sí mismo, ¿cómo se sostendrá su reino? Pues decís que yo echo fuera a demonios por Beelzebul. Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebul, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? Por esto ellos serán vuestros jueces. Pero si con el dedo de Dios echó fuera los demonios, entonces el reino de Dios llegó a vosotros. Cuando el fuerte bien armado defiende su propio palacio, lo que posee está en paz. Pero si llega uno más fuerte que él y lo vence, le quita su armadura en la cual confiaba y reparte sus despojos. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Y al no hallarlo, dice: regresaré a mi casa de donde salí. Y al regresar, la halla barrida y ordenada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él mismo, y entrando, habitan allí, y lo postrero de aquel hombre llega a ser peor que lo primero. Hablando estas cosas, sucedió que cierta mujer de la multitud, alzando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que mamaste. Pero él respondió: Antes bien, bienaventurados los que oyen y obedecen la palabra de Dios. Apiñándose las multitudes, comenzó a decir: Esta es una generación perversa, que busca una señal, pero no le será dada sino la señal de Jonás. Porque como Jonás llegó a ser señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los varones de esta generación y los condenará, porque vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, uno mayor que Salomón está aquí. Unos varones ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y he aquí uno mayor que Jonás está en este lugar. Nadie que enciende una lámpara la pone en un lugar oculto, sino sobre el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo sea sano, también tu cuerpo está luminoso. Pero cuando sea perverso, también tu cuerpo está en tiniebla. Mira, pues, que la luz que hay en ti no sea tiniebla. Por tanto, si todo tu cuerpo está lleno de luz y no tiene ninguna parte oscura, todo será luminoso como cuando una lámpara te ilumina con su resplandor. Mientras hablaba, un fariseo le rogó que comiera con él.
y entrando se reclinó a la mesa. Pero el fariseo, observándolo, se extrañó de que no se lavara primero antes de la comida. Y el Señor le dijo: Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis los de fuera del vaso o del plato, pero vuestro interior está lleno de rapiña y perversidad. Insensatos, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Más bien, dad con misericordia de lo de adentro, y he aquí todo os será limpio. Pero ay de vosotros los fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, pero pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Debía hacerse esto, sin descuidar aquello. Ay de vosotros los fariseos, que amáis el puesto de honor en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, porque sois como los sepulcros disimulados, y los hombres que caminan encima no lo saben. Respondiendo, entonces, uno de los doctores de la ley le dice: Maestro, diciendo estas cosas, también nos ofendes a nosotros. Él respondió: Ay también de vosotros los doctores de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar, pero vosotros no tocáis las cargas con uno de vuestros dedos. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas que vuestros mismos padres mataron. Así que sois testigos y consentidores de las obras de vuestros padres, porque ciertamente ellos los mataron y vosotros edificáis. Por esto, también la sabiduría de Dios dijo: Enviaré a ellos profetas y apóstoles, y de entre ellos matarán y perseguirán, para que la sangre de todos los profetas, derramada desde la creación del mundo, sea demandada de esta generación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y la casa. En verdad os digo, será demandada de esta generación. ¡Ay de vosotros los doctores de la ley, porque quitasteis la llave del conocimiento! Vosotros mismos no entrasteis e impedís a los que están entrando. Y esto les decía en presencia de todo el pueblo. Comenzaron los fariseos y los doctores de la ley a sentir un gran resentimiento y a provocarlo con preguntas acerca de muchas cosas, tendiéndole lazos para cazar algo de su boca. Entretanto, aglomerados los millares de la multitud, hasta el punto que se pisoteaban unos a otros, comenzó a decir primero a sus discípulos: Guardaos a vosotros mismos de la levadura, que es la hipocresía de los fariseos. Nada hay encubierto que no será descubierto, ni oculto que no será conocido. Por tanto, cuanto dijisteis en la oscuridad será oído en la luz, y lo que hablasteis al oído en los aposentos más secretos será pregonado en las azoteas. Y os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después de esto no pueden más hacer. Yo os advertiré a quien debéis temer. Temed a aquel que después de matar tiene poder para echar en la gehenna. Sí, os digo, a éste temed. ¿No se venden 5 gorriones por 2 cuartos? Y ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Aún los cabellos de vuestra cabeza han sido todos contados. No os atemoricéis, valéis más que muchos gorriones. Y os digo, todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me negó delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Y todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemó contra el Santo Espíritu, no le será perdonado. Y cuando os hagan comparecer ante las sinagogas y los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo os defenderéis o qué diréis, porque el Santo Espíritu os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Les dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Él le dijo: Hombre, ¿quién me nombró juez o partidor entre vosotros? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque aunque alguno tenga más que suficiente, su vida no depende de las posesiones que tiene. Y les refirió una parábola, diciendo: La tierra de cierto hombre rico produjo buenas cosechas. Y él razonaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo donde recoger mis frutos. Y dijo:
Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí almacenaré todos mis granos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Reposa, come, bebe, diviértete. Pero le dijo Dios, necio, esta noche reclaman de ti tu alma y lo que preparaste. ¿Para quién será? Así es el que atesora para sí y no es rico para con Dios. Y dijo a los discípulos, por esto os digo, no os preocupéis por la vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis, porque la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos que no siembran ni siegan, para los cuales no hay despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros puede, afanándose, añadir un codo a su estatura? Pues si no podéis lo mínimo, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y os digo, ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, gente de poca fe? Vosotros, pues, no busquéis qué comer o qué beber, ni os afanéis, porque la gente del mundo busca todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Antes bien, buscad su reino, y estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre se complació en daros el reino. Vended vuestras posesiones y dad limosna, haceos bolsas que no envejecen, tesoro inagotable en los cielos, donde el ladrón no se acerca ni la polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y encendidas vuestras lámparas, y sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran al instante. Bienaventurados aquellos esclavos a quienes cuando venga su señor los halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se reclinen a la mesa, y pasando les servirá. Y aunque venga en la segunda y aunque venga en la tercera vigilia, y los haya así, bienaventurados son aquellos. Pero sabed esto, que si el amo de la casa supiera a qué hora vendría el ladrón, no dejaría forzar su casa. También vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre viene a una hora que no pensáis. Entonces Pedro dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? El Señor respondió, ¿quién es, pues, el mayordomo fiel y prudente, al cual el Señor pondrá sobre su casa para que dé ración a tiempo? Bienaventurado aquel esclavo, al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel esclavo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzará a golpear a los criados y a las criadas, y no solo a comer y a beber, sino también a embriagarse, vendrá el señor de aquel esclavo en un día que no espera y a una hora que no sabe, y lo castigará muy severamente y pondrá su parte con los infieles. Aquel esclavo, pues, que conoció la voluntad de su señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Pero el que no la conoció e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien fue dado mucho, mucho le será demandado, y al que encomendaron mucho, más le pedirán. Vine a echar fuego en la tierra, ¿y qué más quiero, si ya fue encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, ¿y cómo estoy angustiado hasta que sea cumplido? ¿Pensáis que vine a dar paz en la tierra? No, os digo, sino más bien división, porque desde ahora 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Decía también a las multitudes, cuando veis una nube que sale del poniente, al momento dicen, viene un aguacero, y sucede así. Y cuando sopla un viento del sur, decís, habrá calor abrasador, y sucede. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Y cómo no sabéis distinguir este tiempo? ¿Por qué no juzgáis vosotros mismos lo que es justo?
Cuando vayas pues con tu adversario ante un magistrado, esfuérzate por librarte de él en el camino, no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te eche en una cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último leptón. Esa misma ocasión estaban allí algunos que le contaron acerca de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de sus sacrificios. Y respondiendo les dijo: ¿Pensáis que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? No, os digo, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos fueron más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No, os digo, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y propuso esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: Mira, hace 3 años que vengo buscando fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala aún este año, hasta que cabe alrededor de ella y ponga abono. Y si da fruto en el futuro, y si no, la cortarás. Y en uno de los sábados estaba enseñando en una de las sinagogas, y he aquí una mujer que tenía un espíritu de enfermedad por 18 años, y estaba encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en un sábado, dijo a la multitud: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y seis sanados, y no en el día del sábado. El Señor entonces le respondió y dijo: Hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros su buey o su asno del establo en sábado y lo lleva a brevar? Y esta, que es hija de Abraham, a quien Satanás ató hace 18 años, ¿no convenía desatarla de esta cadena en el día del sábado? Y diciendo estas cosas, todos sus adversarios quedaban avergonzados, pero todo el pueblo se regocijaba por las cosas gloriosas que eran hechas por él. Decía entonces: ¿A qué es semejante el reino de Dios y a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y lo echó en su huerto y creció, pero se convirtió en árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y una vez más dijo: ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y prosiguiendo hacia Jerusalén, pasaba por todas las ciudades y aldeas enseñando. Y uno le dijo: Señor, ¿son pocos los salvados? Él entonces les dijo: Esforzaos para entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el amo de casa se levante y cierre la puerta, aunque estando fuera comencéis a golpear la puerta, diciendo: Señor, ábrenos, os responderá diciendo: No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: En tu presencia comimos y bebimos, y en nuestras plazas nos enseñaste. Pero os dirá: No sé de dónde sois, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Allí será el llanto y el crujido de los dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros seáis echados fuera. Y vendrán de oriente y de occidente y del norte y del sur, y se reclinarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. En aquella hora se acercaron unos de los fariseos, diciéndole: Sal y vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. Les dijo: Id, decid a aquella zorra: Mira, hoy y mañana echo fuera demonios y hago sanidades, y al tercero termino.
pero me es necesario caminar hoy y mañana y pasado, porque no le es posible a un profeta morir fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que matas a los profetas y apedreas a los que te han sido enviados. ¿Cuántas veces quise recoger a tus hijos como una gallina a sus polluelos, bajo sus alas, y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Amables oyentes, de esta manera finaliza la lectura de hoy. Los invitamos a que nos acompañen en el próximo encuentro. Leamos juntos. Que tengan una buena semana.